Compartir la diapositiva que vamos a utilizar. Listo, ya la tengo en mano para poder trabajar. Bien, como yo les estaba diciendo a ustedes, vamos a afianzar el tema que hemos estado tratando relacionado a lo que son los números fraccionarios, ¿sí? Pero para ello es importante conocer en concepto qué es un número fraccionario, cuál es la definición para nosotros tener una idea clara en teoría de qué se trata. Pues nada más que los números fraccionarios representan una o más partes de la unidad, divididas siempre en partes iguales, ¿sí? Como ejemplo, supongamos que nosotros, que el padre de familia, que el papito de ustedes, ¿sí? Tiene la necesidad de dividir una fruta, pongámosle como ejemplo una manzana, dividirla en 3 partes iguales, ¿sí? Para poder entregar 2 de esas partes a sus hijos, pero necesita dividirlas en 3 partes iguales. Entonces utilizamos la representación de los números fraccionarios. La manzana que representa la unidad se la divide en 3 partes iguales y él y la persona podrá tomar de esas partes cualquier elemento para que se pueda reflejar como un número fraccionario. Y de esta manera nosotros estaríamos, ¿sí?, matemáticamente representando lo que son números fraccionarios. Vamos un poquito más allá de eso. ¿En qué más nos dice nuestra presentación? Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre otro, ¿sí? Uno arriba y otro número abajo. Y estos dos números se encuentran separados por una línea horizontal que se la conoce como raya de fracción. Ustedes pueden visualizar ya en su diapositiva un ejemplo que está más adelante y más adelante yo también les voy a explicar. La fracción está conformada por dos términos, como ya se los dijo, un número ubicado en la parte superior que se lo conoce como numerador y un número ubicado en la parte inferior que se lo conoce como denominador. Y entre estos dos valores tenemos la raya de fracción. Entonces, numerador, denominador, raya de fracción. Así nosotros matemáticamente podemos identificar que se trata de un número fraccionario, es decir, lo fracciona, lo divide. Muy bien. Como ya lo dije anteriormente, estos vendrían a ser los términos de la fracción, ¿sí? Recordemos que los números fraccionarios constan de dos partes, como les dije yo, el numerador que está ubicado en la parte de arriba y el denominador en la parte de abajo. Ustedes pueden visualizar un ejemplo. Al lado del profesor, ¿sí?, de la imagen del profesor, tenemos un rectángulo que representa una unidad. Este rectángulo está clasificado en 3 partes iguales y 2 de esas partes tienen el color amarillo y una parte tiene el color azul. El color amarillo representa lo que la persona o que una persona ha tomado de esa unidad, ¿sí? Y el color azul vendría a ser la parte de que no se ha tomado, ¿sí? Dentro de la unidad, repito nuevamente, tenemos 3 partes divididas esta unidad en 3 partes, ¿sí?, iguales. Entonces, la unidad está dividida en 3 partes. De esa unidad se han tomado 2 valores o 2 partes y necesitamos nosotros a esa figura representarla a través de una forma matemática, a través de una fracción matemática. Entonces, ahí tenemos la representación. Tenemos el número 2, la raya de fracción y tenemos el número 3. De esa manera nosotros vamos a representar matemáticamente o a través de símbolos y de números nuestra representación gráfica de un número fraccionario, nuestro dibujo más bien, porque a través de un gráfico también lo podemos representar. Bien, más hacia la derecha podemos visualizar el significado. El número 2, ¿sí?, representa al numerador, como yo les dije, se ubica en la parte superior. Pero ¿qué indica ese número 2? Como ya se les mencionó, indica las partes que se toman de la unidad. Dentro del dibujo, las partes que he tomado de la unidad las he representado de color amarillo para que ustedes la puedan entender. Y el número 3 significa el denominador, ¿sí?, que indica las partes que se han dividido la unidad. Como yo les dije, el rectángulo está dividido en 3 partes iguales, es decir, esa división la representamos
en la parte donde debe ubicarse el denominador, ¿sí? Y no olviden ustedes, mis queridos niños, que también ya tratamos el tema que para poder leer una fracción, ¿sí? Se debe tener también el conocimiento necesario, ¿sí? En el caso del ejemplo que ahora estamos tratando, esta fracción se lee de la siguiente manera: 2/3, ¿sí? Una manera muy sencilla de poder pronunciarla. Pero en relación a la lectura, posteriormente vamos a, perdón, a hablar sobre eso. Bien, también tenemos otro ejemplo. Tenemos ahí en la parte inferior 8 raya de fracción 35, ¿sí? Todos los números que tienen en su denominador un valor superior a 10 van a leerse con una terminación adicional al número que se lee normalmente y ese sufijo se llama avos, ¿sí? Esa terminación con la que termina se llama avos. Entonces, yo en lugar de decir 35, yo diría 35 avos. Si yo tuviera el número 36, diría 36 avos. Si yo tuviera el 11, diría 11 avos, 12 avos. Nosotros agregamos la terminación avos al final, luego de haber pronunciado el número que está en el denominador. En el caso del ejemplo tenemos 8/35 avos. Vamos a la siguiente diapositiva para poder nosotros continuar con nuestro ejemplo. Entonces estamos desde ahí, creo que ya estamos un poquito más claros sobre esto de las fracciones, ¿sí? Cómo las representamos mediante un gráfico, cómo las representamos matemáticamente y cómo la vamos a leer, que vamos a reforzar en este momento. Para leer una fracción, primero se lee el numerador y luego se lee el denominador. Para leer el numerador, como les dije anteriormente, vamos simplemente a pronunciar el número, nada más. Si tenemos el número 1, será 1. Si tenemos el 2, 2. Si tenemos el 3, se dirá 3. Si tenemos el 4, lo pronunciaremos 4. Y así sucesivamente. Lo único que hacemos es pronunciar el número tal cual nosotros lo visualizamos mediante símbolos, ¿sí? El 18, el 19, 20, 21, 22, etc. Pero esto no ocurre con el denominador. Como yo ya les dije, para poder pronunciar en relación al denominador, que es el número que se encuentra en la parte inferior, ¿sí? Tiene una forma específica de pronunciamiento. Entonces, esto necesitamos conocerlo. Empezamos con el número 2. Si nosotros en el denominador encontramos el 2, vamos a pronunciarlo como medios. Si encontramos el 3, como tercios. Si encontramos el número 4, lo pronunciamos como cuartos. Si encontramos el número 5 en el denominador, lo pronunciamos como quintos. Si encontramos el número 6 como sextos. Si encontramos el número 7 como séptimos. Si encontramos el número 8, diremos octavos. Se nos pasó nuestra diapositiva. Bien, diríamos octavos. Si encontramos el número 9, tendríamos que decir novenos. Y si encontramos el número 10, tendríamos que decir décimos. Yo antes les dije a ustedes que todos los números que es de mayores a 10, hay que agregarles, aparte de pronunciar el número, la terminación avos. En este caso ya nosotros tenemos el número 11 en el denominador, pronunciaríamos 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, ¿sí? Esto es importante tomar en consideración, mis queridos estudiantes. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Se termina en 1, seguido de ceros, ¿sí? Pueden ser 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, ¿sí? Que son valores decimales que van a representar cantidades decimales. Entonces nosotros, si termina en 10, tendríamos que pronunciar 10 décimas. Si termina en 100, 100 centésimas. Si termina en 1000, 1000 centésimas. Si termina en otros valores adicionales, millonésimas y así sucesivamente. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta en lo que es la pronunciación, porque a veces cuando nosotros consultamos en diferentes textos o en el mismo internet, puede haber estas terminaciones, las cuales sí son correctas, ¿sí? Bien, continuamos.
Dice, practiquemos y reforcemos juntos el tema estudiado. Ya sabemos que es una fracción, ya sabemos cómo se representa de forma gráfica y también de forma numérica la fracción. ¿Cuáles son los elementos que conforman la fracción? Hasta ahí tenemos la idea clara. Hemos reforzado lo más importante. Ahora vamos a hacer una práctica para poder entender un poco más. Esta unidad se ha dividido en 8 partes iguales y se ha tomado de esta unidad 3 partes. En la parte inferior, ustedes logran visualizar, fíjense mis queridos niños, que en la parte inferior yo tengo un rectángulo. El rectángulo está dividido en 8 partes iguales. No se olviden que esta figura rectangular, ¿sí?, representa toda la unidad. Esta unidad yo la divido en 8 partes iguales. Vamos a marcar con color las partes que voy a tomar de la unidad, ¿sí?, para poder distinguirlas y hacer la representación ya de la fracción en forma matemática. Entonces, díganme ustedes, vayan conmigo. Vamos a contar cuántas partes, ¿sí?, está dividida la unidad. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La unidad está dividida en 8 partes. Y como ya lo mencionamos anteriormente, para colocar el número 8, ¿sí?, lo vamos a colocar como denominador. ¿Por qué? Porque el denominador se ubica el valor en el cual se ha dividido la unidad. Por esa razón tenemos que colocar el número 8 como denominador. De estas 8 unidades, ¿sí?, se han tomado ¿cuántas? Solo las de color que indican las que hemos tomado. Vamos conmigo, niños. 1, 2, 3. De esta unidad que se ha dividido en 8 partes, yo he tomado tan solo 3. ¿Cómo hago para poder ubicarlo ya en mi representación matemática? Pues como ya lo dijimos, ubicamos en la parte del numerador las cantidades que se han tomado de esa unidad. En este caso yo he tomado 13, por esa razón yo debo poner 3 en la parte del numerador. Entonces tenemos nosotros que el siguiente ejemplo está representado ya de forma numérica 3-8. Pero ¿cómo la vamos a leer? Pues muy sencillo, 3 octavos. ¿Sí? De esa manera la ley. Para los que todavía no están familiarizados con esto de la lectura de las fracciones, es importante que ustedes revisen la tabla anterior, ¿sí?, y se vayan memorizando cómo yo leo cuando tengo 2, cuando tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 como denominador, y cuando ya supera al 10 como denominador. No se olviden que los valores mayores a 10 en el denominador se utiliza la terminación avos, ¿sí? Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Esta unidad se ha dividido en 15 partes. Ustedes la pueden visualizar ahí, mis queridos estudiantes. Tenemos un rectángulo, un cuadrado, dividido en 15 partes iguales, ¿sí? Pero de esas 15 partes, tenemos 9 partes que se han tomado de esa unidad y que yo las represento de color amarillo para poder distinguirlas. Esto lo vamos a representar ya en forma matemática de la siguiente manera, como ustedes lo logran visualizar. El número 9 en el denominador, porque el 9 representa las 9 partes que tomamos de la unidad. Y en el denominador tenemos el número 15 porque este representa las 15 partes que forman parte de esa unidad, en las cuales hemos dividido la unidad. 15 partes que conforman la unidad, 15 partes que se dividió la unidad, si ustedes así se les hace más fácil entender. Entonces tenemos nosotros ya representada este rectángulo, forma matemática, el 9 como denominador, la raya de fracción y luego viene el 15 como denominador. Pero como lo leemos, pues muy fácil. 9, 15 avos. No se olviden que luego de yo pronunciar el valor 15, tengo que utilizar la terminación avos, porque así nos indica que es la forma correcta de leer. ¿Por qué 15 avos? Porque recuerden que todos los valores superiores a 10, ¿sí?, se debe utilizar esta terminación avos al final de pronunciar el número. Primero pronunciamos el número y enseguida agregamos la terminación avos. 15 avos.
Hasta ahí, mis queridos estudiantes, estamos muy claros. Vamos más hacia adelante. Entonces, yo les tengo a ustedes como ejemplo, ¿sí? Tenemos una columna, en la siguiente tabla les muestro a ustedes en una columna el numerador, en otra columna el denominador, cómo se representa ese valor ya en forma matemática, ¿sí? Cómo se lo debe escribir y cómo se lo debe leer. Bueno, el numerador yo, para efecto de que ustedes me puedan entender, les puse todo uno. El denominador del 2 al 11, ¿sí? Y cómo se escribe, ¿sí? Entonces, el numerador en la parte superior, raya de fracción, 2, y cómo se escribe y cómo se lee, ¿sí? Vamos ahora sí a hacer la lectura. Ustedes van conmigo. Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo y un onceavo, ¿sí? Nuevamente le repito, todos los valores del 10 hacia abajo, todos los valores que están inferiores a 10, incluido ellos, tienen su lectura específica, pero esto no ocurre con los números superiores a 10. A estos números hay que agregarle la terminación avo. Eso no se olviden ustedes, mis queridos estudiantes. Leo el número y enseguida agrego la terminación avo. Por eso es que cuando yo tengo el 11 digo onceavos. Bien. Hasta ahí también estamos un poco claros. Vamos un poco más a explicar un ejemplo. Bien. Yo aquí tengo un ejercicio, queridos niños, que íbamos a hacer práctica en clase, pero vamos también a hacerlo en el video para que luego ustedes lo vayan reforzando. Dice, observa y encierra la fracción que se representa, y fíjate en el ejemplo, que está muy fácil, ¿sí? El primer ejemplo, yo tengo una unidad. A la unidad yo la he dividido en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. De esas 6 partes, en el primer ejemplo he tomado 5. No se olviden que las que están de color, están coloreadas, representan lo que yo tomo para poder yo especificar el número fraccionario. En este caso tenemos 5 sextos. Igual ocurre en el segundo ejercicio. Exactamente lo mismo. Tenemos una unidad. Esa unidad la dividimos en 6 partes y de esa unidad, estoy en el ejercicio 2, hemos tomado una, la que está representada de color amarillo. ¿Cuál es la forma correcta de leer, de representarla? 1 sobre 6. ¿Cómo se lee? Un sexto. Vamos con el tercer ejercicio. Vamos a ver cuántas unidades tenemos en el tercer ejercicio. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A la unidad la dividimos en 8 partes iguales. De esas 8 partes, ¿cuántas tomé? 1, 2, 3. Entonces, pensemos, ¿cuál es el número correcto o la respuesta correcta para representarla ya con valores numéricos? ¿Cuáles creen que ustedes sea la respuesta correcta? Exactamente, 3 octavos, ¿sí? A la unidad la dividimos en 8 partes. Esas 8 partes se ubican en la parte inferior porque es el denominador y las 3 que tomamos se ubican en la parte superior porque es, en la parte superior ubicamos el 3 que es el denominador y en la parte inferior el 8 que es el denominador, ¿sí? Lo mismo ocurre con el ejemplo número 4. Ya tenemos la respuesta especificada que es un cuarto. Luego tenemos ¿por qué un cuarto? Luego tenemos el ejemplo con número 5, 4 sextos, ¿sí? La unidad se la dividió en 6 partes y de las 6 se tomaron 4. El ejercicio número 6, tenemos un medio porque la unidad la dividimos en 2 partes y de esa hemos tomado una parte. El siguiente ejercicio tenemos también ahí el número 7, cuya respuesta es 3 cuartos, porque la unidad la dividimos en 4 partes y hemos tomado 3 partes de ella. Vamos al número 8. ¿Qué tenemos? Como resultado, gráficamente tenemos 3 partes dividido el círculo y de esas 3 partes hemos tomado una, lo cual significa un tercio. Y vamos con el último ejercicio que ya lo tenemos finalizado, ¿sí? A la unidad la hemos dividido en 5 partes y de las 5 partes hemos tomado 4 partes. Estoy en el ejercicio 9, mis queridos niños. Bien, entonces de esa manera nosotros estamos claros cómo podemos nosotros representar gráficamente y cómo tenemos que leerlas. Muy bien.
Les tengo yo esta actividad para que ustedes trabajen en casa. Yo les voy a compartir luego la imagen. También la voy a dejar subida en nuestro repositorio, en nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan trabajar. Pero previo a eso les explico rapidito por lo menos el primer ejercicio. Como ustedes ya saben, observamos en el ejercicio número 1, ¿sí? Tenemos nosotros una figura geométrica en la cual nosotros la hemos dividido en partes. Contamos las partes. A ver, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 partes en que hemos dividido esta unidad. Y ya tenemos especificados aquí la respuesta, ¿sí? Y de esas 8 partes hemos tomado 5 partes. Entonces tenemos ya la respuesta correcta. Y así ustedes van a ir completando cada uno de los recuadros. En la siguiente dice, observa y representa gráficamente esta unidad. Ustedes utilicen la figura que ustedes crean conveniente, los dejo a su imaginación. Pero necesitamos representar esta fracción en un dibujo, en un gráfico, ¿sí? Como lo aparece a continuación. Miren, tenemos nosotros un cuadrado. Al cuadrado lo hemos dividido en 9 partes iguales porque eso nos indica el denominador que debemos dividir en 9 partes. Y hemos pintado de esas 9 partes 3 que representan las que se han tomado, que es el denominador. El numerador nos indica las veces que nosotros dividimos nuestra unidad y el denominador las que vamos a tomar. Por eso yo de color verde les he pintado 3 y ustedes en este caso tendrían, mis queridos niños, que trabajar con las otras fracciones y hacerlo de forma correcta. Rapidito, ¿sí? No se olviden. El numerador representa las cantidades que se han tomado de la unidad ya dividida y el denominador representa a la unidad y a las cantidades con las cuales se ha dividido la unidad, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos trabajar. Bien, con esto para mí ha sido un gusto, mis queridos niños. Hemos trabajado un poco, hemos afianzado un poco lo que teníamos que tratar relacionado a lo que son fracciones, pues ya queda ahora sí el material de apoyo en sus manos para que ustedes nuevamente continúen reforzando, vayan mejorando, ¿sí? Vamos practicando con los ejercicios que se les han propuesto y tengan la seguridad de que ustedes van a realizar un excelente trabajo y ese conocimiento lo van a dominar. Para mí, mis queridos niños, ha sido un gusto con ustedes compartir y ya desde el momento les doy muchas gracias y éxitos a seguir trabajando, que solo así podemos alcanzar mucho, mucho más. Bye, bye. Gracias.